Buenos días, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Hoy tenemos esta nueva sesión del ciclo del intelectual y su memoria, una sesión muy especial con una persona y un personaje de lujo. Tenemos con nosotros a Sergio Ramírez, un gran escritor, premio Cervantes en 2017, y con una trayectoria intensa y muy fructífera como escritor, como periodista, como político. Hay que recordar que fue vicepresidente del gobierno de Nicaragua durante 6 años, ¿verdad? Sí. 6 años en la primera etapa después de la revolución sandinista, a la que estuvo vinculado antes y después de que se produjera esa revolución frente al dictador Somoza. Y además una persona que interviene en el debate público y que, como decía ayer en una entrevista que hoy aparece en el Granada Hoy, permanece siempre fiel a esa convocatoria, a ese compromiso que supone la escritura. Y hay que escribir siempre, aun cuando las circunstancias sean difíciles para ello. Es la manera de quien así interviene en el debate público, hace presente sus valoraciones, sus consideraciones en ese ámbito de la opinión pública, sin eludir pues a veces posicionamientos difíciles, posicionamientos ante situaciones complejas, ante las cuales pues hay que hacer valer ese coraje político de decir lo que uno piensa que debe decir. Y en ese sentido, Sergio Ramírez pues es una persona que, además de constituir para muchos de nosotros pues una referencia literaria, siempre sigue siendo una referencia política, especialmente ante muchas situaciones que se presentan también en América Latina, de norte a sur, de sur a norte, y muy dolorosamente como las que se están viviendo en vuestro país, en tu país, en Nicaragua. Bien, le doy las gracias al señor Sergio Ramírez, le doy las gracias al profesor Ángel Esteban, que es el que va a realizar la entrevista, esta conversación, que además queda grabada una vez más para que se pueda ver a través de las redes. Y las gracias por esta iniciativa, la bienvenida de nuevo, digo de nuevo porque ayer ya hubo una conferencia inaugurando el Máster de Estudios Latinoamericanos y también presentado por el profesor Ángel Esteban. Ese máster que coordina él mismo y la profesora vicedecana de Actividades Culturales, que hoy no puede estar aquí, la profesora Ana Gallego. Por lo tanto, con todos estos mimbres se ha ido preparando este acto, y ya digo, para esta facultad es un acto especialmente significativo. Estamos pues ávidos de escuchar tus palabras, de recoger, atender a todo lo que nos vas a decir de la mano de Ángel Esteban. Ya hemos tenido otros actos donde Ángel ha sido, bueno, quien ha llevado la batuta de la entrevista, de la conversación, y una vez más nos ponemos en vuestras manos. Así que muchas gracias y adelante. Muchas gracias, José Antonio, decano, por estas palabras, agradecido porque el decanato haya querido que esto se lleve adelante, y por supuesto muchísimas gracias, Sergio, por querer pues estar aquí estos 2 días con nosotros, ayer en la actividad de ayer y en la de hoy, y gracias a todo el público por vuestra asistencia. Vamos a hacer una serie de preguntas, una conversación que vamos a tener sobre diversos aspectos de la vida y la obra, tanto la literaria como la política, de Sergio Ramírez, y yo, para presentarlo antes de empezar con la entrevista, me gustaría decir que es uno de esos personajes que a veces, bueno, que en América Latina se dan con cierta frecuencia, personajes que han alimentado la historia de la política y la historia de la literatura, porque han combinado estas dos facetas que quizá en Europa no es tan común. Nosotros quizá no nos imaginamos a personajes como Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, ¿verdad?, en
en un gobierno, ¿no? de un país. Y tampoco nos imaginamos a personas como Pedro Sánchez, Pablo Casado, escribiendo obras literarias de calidad. Sin embargo, en América Latina eso ha sido desde el principio. Sarmiento, un gran escritor que fue presidente de Argentina. José Martí no fue presidente de Cuba porque murió en la guerra que él mismo había comenzado, en la revolución que él había comenzado. Y así, bueno, Juan León Mera, menos conocido, pero importantísimo también fue uno de los políticos más importantes del Ecuador de mitad del siglo XIX y escribió la novela indianista más importante del romanticismo latinoamericano. Rómulo Gallegos fue presidente de su país, de Venezuela, y uno de los grandes escritores, quizás el gran escritor venezolano, no sé, José Vasconcelos en México, y para no ir muy lejos, en Nicaragua también tenemos a Ernesto Cardenal, una persona que fue ministro, ¿verdad? Y que ha estado siempre ligado a la política y que es uno de los grandes poetas de la lengua española del siglo XX. Por no hablar de personajes como Val Prieto, ¿verdad? El cubano que fue ministro de Cultura durante mucho tiempo en Cuba y que es un gran novelista. O bueno, el caso de Vargas Llosa, por supuesto, es un caso que tenemos que citar, aunque bueno, Vargas Llosa estuvo en política el tiempo que le dio para ser derrotado en las elecciones y abandonar la política, digamos, en ese sentido activa. Él nunca abandonó la política, evidentemente. A ver, pasad por aquí. Por aquí hay más espacio, podéis entrar por aquí si queréis, tenéis más espacio para entrar. Entonces, en ese sentido, Sergio Ramírez es uno de estos grandes nombres que unen el ejercicio activo de la política en altas instancias y el ejercicio de la literatura también en un gran nivel. Y actualmente, de los escritores vivos, es quizá el más representativo de esta característica. Entonces voy a hacer unos breves apuntes de su vida, de su recorrido vital, para que tengamos más cercano, y después empezaremos con las preguntas. Bueno, Sergio Ramírez Mercado nace en el año 42 en Nicaragua, y bueno, y desde muy joven tiene inquietudes tanto por el lado del servicio a la sociedad, el compromiso social y político, como el lado de la literatura. Ya a los 18 años funda una revista experimental, y junto con otro compañero, y después también en esa época, por aquí podéis, si entráis por aquí tenéis más espacio por aquí. Y también funda un grupo literario Frente Ventana, la revista se llamaba Ventana, y el grupo literario Frente Ventana. Y en el año 63 ya publica su primer libro de cuentos. Ya había publicado algún cuento anteriormente, un cuento suelto en revistas, pero en ese año 63 ya publica su primer libro de cuentos, y al año siguiente se licencia en leyes en la Universidad Nacional Autónoma de León. Luego, el año siguiente, año 64, ese año también que se licencia, empieza a vivir en Costa Rica junto con su esposa, recién casado, y allí van a vivir hasta bien entrados los años 70, con un paréntesis de 2 años que vivirá en Berlín, después de haber recibido una beca de escritor para escribir una novela. Bien, en Costa Rica tiene actividades culturales diferentes, dirige la revista Repertorio, y algunos cargos universitarios también tuvo entre el año 68 y 76, y poco a poco se fue integrando desde Costa Rica se fue integrando en la oposición contra la dictadura de Somoza. Ya en el año 77 encabezó lo que se llama el Grupo de los 12, formado por intelectuales, por empresarios, por sacerdotes y por dirigentes civiles que apoyaron al Frente Sandinista. Después vuelve a vivir definitivamente, en esta primera ocasión antes del triunfo del sandinismo, año 78, un año antes de que triunfe el sandinismo, y ahí, a pesar de que tenía una orden de presidio, pues vuelve a su país y trabaja activamente con el Frente Sandinista hasta que la revolución
triunfa en el 19 de julio de 1979. Entonces pertenece a partir de ese momento a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, preside el Consejo Nacional de Educación, está ligado al gobierno, al primer gobierno sandinista hasta el año 84, en el que hay unas elecciones y Daniel Ortega sale como presidente y él como vicepresidente de ese gobierno sandinista, que dura hasta el año 1990, son 6 años. Ya lo ha comentado el decano, que fue vicepresidente en esa época. Entonces, en ese año 1990 se vuelve a presentar unas elecciones y que gana Violeta Chamorro, una persona que había estado vinculada al sandinismo desde el principio y que, bueno, por diversas razones, como ya podemos a lo mejor comentar, pues lo abandona y con otro partido ella gana las elecciones frente al partido sandinista, bueno, digamos al partido que había gobernado hasta ese momento. Y luego en el año 96 vuelve otra vez a presentarse, pero ahora ya separado del sandinismo de Ortega. Es decir, él empieza a ser a partir de entonces muy crítico con ese sandinismo que había perdido el norte, había perdido su característica esencial, ¿no? el alma que había tenido desde antes del triunfo de la revolución. Y entonces en esos años pierde un protagonismo político que había tenido ininterrumpidamente hasta entonces, y en el año 1999 publica sus memorias, memorias sobre la revolución y sobre todo lo que pasó antes de la revolución y después de la revolución hasta ese momento. A partir de ese momento, las posiciones de Sergio Armí son cada vez más contrarias a lo que están pasando con los gobiernos de Nicaragua de principios del siglo XXI. Tanto a los dos gobiernos que hubo liberales como el resto de los gobiernos que fueron también de Daniel Ortega. Ha estado varias veces como presidente a partir de ese momento y ahora continúa. Esa oposición ha sido cada vez más beligerante en la medida en que el gobierno estaba realizando acciones que iban en contra de los principios del sandinismo y todavía se autotitula Revolución Sandinista o Gobierno Sandinista, ese proyecto que continúa en Nicaragua, mientras que, bueno, pues Sergio lo ha estado criticando y que ha continuado oponiéndose a él, incluso, y sobre todo de una manera muy fuerte después de los sucesos que han ocurrido en el año 2018 con una nueva represión de la dictadura nicaragüense actual. Bueno, esto en el sentido político. Como escritor, él ha escrito unas 12 novelas, he contado yo, más o menos unos 20 libros de ensayos, tiene 2 guiones para cine, tiene como unos 10 libros de cuentos y luego pues ha publicado muchísimos artículos en periódicos, en prensa diversa, por ejemplo en El País, en España, en La Jornada, en México, Nacional de Caracas, El Tiempo de Bogotá, La Opinión, en Los Ángeles, y por supuesto en Nicaragua también. También ha sido profesor en varias universidades, sobre todo destaca ese momento en el que él se separa más de la política activa, se da un poco de esa política activa que había estado tantísimos años, año 99, 2000, 2001, y en varios momentos de esa época trabaja en la Universidad de Maryland. Aparte de ese trabajo como profesor visitante, pues también ha dado clases, seminarios, conferencias en muchísimas universidades de todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en América Latina, en España, en Europa, por supuesto. Bueno, entonces, de sus novelas, destacar, por ejemplo, Castigo Divino, año 88, luego 98, hablaremos de esta específicamente, Margarita Estalín de la Mar, con la que recibe el premio Alfaguara de novela, 1001 muertes, año 2004, y en los últimos años hay 2 novelas policíacas, El cielo llora por mí y Ya nadie llora por mí, del año 2009 y 2017. Esta última novela, 2017, que es la última que ha publicado, coincide con el momento en que él recibe el premio Cervantes, año 2017. Es un momento también importante y es interesante que cuanto más oposición tiene con ese régimen que parece que lo fagocita todo en el país y cuanto más problemas tiene para desarrollar una labor libre y democrática sobre el país, es cuanto más está reconocido fuera de su país, y ese premio creo que es un espaldarazo no solo literario sino también social y como de presencia internacional.
Bien, entonces, bueno, he recibido varios premios importantes, no voy a citarlos todos, son muchísimos. Los más importantes quizás sean el Alfaguara, el José María Regueras de Narrativa, el premio José Donoso en Chile y el premio Cervantes, por supuesto, año 2017. Vamos a empezar hablando un poquito, si te parece, sobre los comienzos de tu labor literaria. Vamos a ir combinando preguntas que tienen que ver con la literatura y con la actividad política, con la actividad profesional. En cuanto a la formación, me interesa ver esos inicios, porque claro, para llegar a ser una personalidad tan importante en el mundo de la política y tan importante en el mundo de la literatura, hay que tener una buena formación desde el principio, y compaginar esas dos actividades no es fácil, ni es sencillo. Vamos a ver cómo fueron esos inicios. Es decir, enseguida empiezas a publicar, ya de los 18 años tienes actividades literarias concretas, en la universidad ejerces también un liderazgo, digamos, literario en ese sentido. Y luego, cuanto a lo que tiene que ver con la revolución, desde muy joven empiezas a dar muestras de disconformidad con la dictadura de Somoza. Escribes también en algún momento en que, en el año 64, recién casado, entras en una especie de exilio virtual, ¿no? en Costa Rica, y desde allí tienes una labor importante también durante muchos años de oposición al régimen que hay en tu país. Entonces, primero, ¿qué influencias tuviste literariamente? ¿Qué lecturas hiciste? ¿Cómo descubriste la vocación literaria? Y después, ¿cómo nació también tu vocación al mundo de la política y al compromiso con tu país y con la realidad que te rodeaba? Bueno, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, decano, por sus palabras y por su presencia. Muy agradecido, y a todos ustedes por estar presentes aquí. Bueno, yo nací en un país muy pequeño. Tal vez éramos unos 2 millones de nicaragüenses, quizá, en el año 1942. Y nací en un pueblo también muy pequeño que tenía 3.000 habitantes. Pero también nací bajo una dictadura familiar. Quizá esto explica bastante los avatares de mi vida, de mi adolescencia, ¿no? En el año en que yo nací gobernaba Nicaragua Anastasio Somoza García, fundador de la dinastía Somoza. Muy parecido a la figura de Trujillo o de Batista, los otros dictadores del área del Caribe, que era reconocida sobre todo por países bananeros, la famosa Banana Republic, que después se convirtió en una marca de ropa, esa expresión, ¿no? Gobernados por dictaduras militares bastante folclóricas. Somoza era uno de ellos. Cuando yo llegué a la universidad en 1959 a estudiar Derecho, estaba en el gobierno el hijo del viejo Somoza, Luis Somoza de Baile. Habían asesinado, habían matado al padre cuando se quiso reelegir una vez más. Y en 1979, cuando triunfó la revolución, derrocamos al último Somoza. De manera que ya verán ustedes que es bastante particular que la vida de una persona esté ligada al nombre de una familia en el poder, y eso modifica la vida de una persona. Siempre me han interesado los dictadores en la literatura, no tanto como figuras legendarias o figuras míticas. Hay mucho de la novela del dictador en América Latina, grandes obras maestras, por supuesto. Pero a mí me interesaba más bien cómo las dictaduras modifican la vida de las personas. Cómo la dictadura hace el papel de ese destino implacable que, quiera o no quiera un ser humano, modifica su vida. Una dictadura es capaz de causar cárcel, exilio, muerte, desarticulaciones familiares, exilio, ya dije. Y esto va cambiando el decurso de la vida de una persona. Me parece que ese es mi interés más importante. Quizá un régimen democrático no cambia abruptamente la vida de una persona.
cuando una persona tiene la libertad de movimiento, la libertad de elección, la libertad de opinión y puede disponer más de su destino, pero este destino implacable que representa la dictadura sí juega con las personas como en un tablero de ajedrez. Y yo llegué a León a estudiar en 1959. Tenía yo mi concepto de la literatura, yo quería contar historias y me parece que esto surge como una necesidad. Yo después me encontré en una entrevista, una afirmación del gran escritor Isaac Bashevis Singer, premio Nobel de literatura, que escribía en Yiddish. Y él dice que aquel que está destinado a ser escritor siente la necesidad impostergable de contar una historia. Pero además de esa necesidad impostergable, tiene que estar convencido de que solo él o ella puede contar esa historia. Esas son las condiciones esenciales para ser contador de historia. Yo sentí desde ese momento que yo tenía esa necesidad, ese impulso vital. Pero también estaba desde el otro lado mi propia realidad. Y en eso el destino también juega un papel imprescindible. Yo pude haber nacido en Noruega, ¿no? Entonces mi vida hubiera sido distinta. Pero yo nací en Nicaragua, un país con una anormalidad sustancial, que es signado por el caudillismo, por la falta de reglas democráticas, por la ausencia de instituciones. Y la ausencia de instituciones no solo pesa en la vida de un país en su orden político, sino también en el orden personal, porque la ausencia de instituciones es lo que da paso al nacimiento del caudillo. El caudillo no es un accidente, el caudillo es la consecuencia de un sistema, de las carencias de un sistema. Alguien que es más fuerte que la ley, alguien que es más fuerte que las propias instituciones que son demasiado débiles, entonces se impone, vuelve a imponerse. La historia de Nicaragua es una repetición, como en otros lugares de América Latina, de los caudillos y de su voluntad. Por eso es que existe Somoza en Nicaragua y por eso es que existen tantas historias que contar. Un escritor que nace en un país bajo reglas democráticas no tiene historias que contar ligadas a la vida pública, o muy pocas. Tiene que explorar otros. No es que desaparezcan los escritores, tiene que explorar otros caminos de la escritura, pero no los ligados a las anormalidades de la vida pública. La vida pública anormal es la que produce situaciones que van a dar a la literatura, porque la literatura se ocupa de lo excepcional, no de lo común y corriente. Se ocupa de lo que no es normal, se ocupa de lo que es extraordinario, de lo que es singular. Y por lo tanto, por eso vemos tanto que en América Latina las historias que uno cuenta están ligadas a las anormalidades de la vida pública. Casi no hay historias privadas per se en la literatura latinoamericana. Aún las historias de amor que se cuentan siempre están llenas de balazos lejanos, de estallidos, de huelgas, de manifestaciones públicas, de violencia callejera. Y por eso es una literatura que está ligada a la política, en el sentido que la política se puede ligar a la literatura, ¿no? Yo no creo en la literatura de tesis, ni en la literatura que propone soluciones políticas. La literatura no hace propuestas, la literatura examina la realidad desde distintas perspectivas y de distintas alternativas. Pero como las cosas están tan ligadas, pues no es raro que los escritores vayan a dar a la vida pública. Y que la gente crea que si los escritores son buenos para escribir, también son buenos para gobernar, lo cual es un error gravísimo. Son cosas que nada tienen que ver. Que no es una tradición en otros países como lo es en América Latina. Tú lo decías, Ángel, pero me estaba acordando de don Benito Pérez Galdós, que fue diputado. Ahora vamos a recordar a don Benito con el centenario, que fue diputado
y se expresaba también políticamente, ¿no? Pero eso, claro, es más común en la América Latina. En los Estados Unidos sería completamente impensable. Una vez Norman Mailer se presentó a candidato a alcalde de Nueva York, pero fue como una gran rareza, por supuesto nadie lo eligió, pero fue candidato, y Gore Vidal fue candidato a senador también, y también lo veían como algo, como una extravagancia, pues. En Nicaragua, en América Latina no se ve o no se veía, yo creo que eso ha cambiado bastante, no se veía como una extravagancia que Rómulo Gallego fuera presidente de Venezuela, uno de los grandes novelistas de América Latina, pero presidente hasta que lo derrocaron los militares. Duró 9 meses nada más en el poder. Igual que don Juan Bosch, uno de los grandes cuentistas de América Latina, fue presidente de la República Dominicana a la caída de Trujillo, de la dictadura de Trujillo, y también solo duró 9 meses en el poder, porque estaban ahí los militares listos para derrocarlo. Una cosa, nos vamos acercando ya al momento. A mí o sea, yo empiezo a pensar una persona que ha tenido un protagonismo en una revolución que ha sido muy importante para su país o para la vida de la zona, porque no solo para el país, también para la vida de la zona, Centroamérica, si se quiere, ¿no? Entonces, pensar con el paso del tiempo lo que supuso eso, es decir, que todo el proceso que llevó a que triunfara un proyecto de unos cuantos que se conocieran, algunos se conocieron poco antes, frente a una dictadura de unas familias que mandaban en un país desde hacía muchísimas décadas y que parecía imposible que aquello dejara de ser así. Entonces, viendo un poco los prolegómenos del triunfo de la revolución, quería que nos hablaras con esta retrospectiva de todo esto que pasó antes. Es decir, tú estás en Alemania escribiendo con una beca de escritor y de repente dices, me tengo que volver porque ha pasado algo, hay un suceso, ¿verdad? Que de repente un grupo sandinista pues mantiene rehenes a unos familiares del dictador y a algunos ministros, y todo está, digamos, comandado por Eduardo Contreras, conocido como Comandante Cero. En ese momento tú dices, yo tengo que volver, yo tengo que hacer algo. Y entonces antes de volver, empiezas a hacer una serie de cosas que pudieran ayudar a mantener en vilo esa revolución, que es, por ejemplo, desde Alemania, buscar una lista de propiedades del dictador para hacer un poco de presión sobre lo que significaba que una persona pueda hacer en su país lo que le dé la gana. Y después decides volver. Entonces me gustaría que hablas un poco de ese momento, ¿no? Ese momento que antes de volver a tu país, antes de volver, bueno, incluso cuando volviste a Costa Rica, y antes de entrar definitivamente en Nicaragua para la ofensiva final, para lo que fuera, de esa época, Susa. Bueno, desde la perspectiva personal, uno en la vida es la consecuencia de sus propias escogencias, y eso es lo que yo vuelvo a llamar destino, ¿no? El destino uno lo escoge. Yo, en el año 1973, yo tenía un cargo de secretario general del Consejo de Universidades de Centroamérica, electo por los rectores de las 6 universidades de Centroamérica, y yo decidí renunciar a ese cargo porque me ofrecieron una beca de escritor en Berlín Occidental. Es decir, una beca del programa Artistas Residentes en Berlín, que mi única obligación era escribir, y eso era una gran panacea para alguien que quiere ser escritor. Y yo elegí entre irme a Berlín a ser escritor o irme a la Universidad de Stanford a hacer una maestría en administración pública. Y bueno, yo me fui a Berlín y pasé 2 años allí escribiendo, viviendo una vida distinta, muy interesante, porque ahora que estamos celebrando los 30 años de la caída del muro de Berlín, yo viví en el Berlín dividido, y es una experiencia muy particular. Es decir, vivir en una ciudad separada por un muro entre 2 culturas, 2 sistemas políticos, eso fue una gran experiencia, una gran enseñanza. Entonces llegaba
a poner obras de teatro en Berlín, un director francés de teatro, Armand Gatti, y él, nos hicimos amigos, y él me dijo que como yo terminaba mis años en Berlín, que yo me viniera con él a París, porque se iba a abrir el Centro Pompidou, y entonces iba a haber un departamento de cine, y que me viniera yo a trabajar como guionista de cine, y yo estaba muy interesado en esa idea. Cuando se dio la toma de esta casa de un ministro de Somoza por un comando guerrillero, que se fue el 22 de diciembre de 1974, y yo empecé a ver que en los noticieros de televisión de Alemania aparecía Nicaragua. A cada minuto este hecho había llegado a las pantallas de televisión, cuando en Alemania de América Latina casi nadie se ocupaba. Cuando me preguntaban si yo era latinoamericano, la gente me decía, Pelé era la única referencia cultural latinoamericana que existía en Alemania. Y entonces ese hecho me dio la idea a mí de que la dictadura era vulnerable, no como parecía, que era una dictadura sostenida por los distintos gobiernos de Estados Unidos, una dictadura firme, arraigada, con un ejército implacable detrás, que era vulnerable. Y frente a esa vulnerabilidad yo vi que yo tenía un papel, no como combatiente, porque yo nunca he manejado armas, sino entrar en el frente desde mi perspectiva de intelectual, y contribuir como intelectual, y decidí regresar. Y abandoné mi proyecto de París por regresar a Nicaragua, de lo cual nunca me he arrepentido, porque vuelvo a hablar de estos caminos que se van bifurcando siempre en la vida, y uno va escogiendo el camino, y nunca debe culparse de que escogió el camino equivocado. Siempre el camino que uno escoge es porque ahí es donde debería ir, ¿no? De lo que me hubiera arrepentido quizás es de que hubiera triunfado la revolución en Nicaragua, que hubiera caído la dictadura de Somoza, y yo me hubiera enterado bajando a comprar al kiosco de la esquina Le Monde para darme cuenta, ¿no? Claro. Y antes de entrar en el momento culminante, que es julio del 79, quisiera hacer una pregunta ya más literaria. En tu narrativa, en tu obra literaria, hay mucha referencia a Rubén Darío, como es lógico. Cualquier persona que se dedica a la literatura en Nicaragua tiene que hablar de Rubén Darío, como cualquier persona que se relaciona con la literatura en Granada tiene que hablar de Lorca, ¿no? Digámoslo así. Es decir, que hay una necesidad, porque es el primero y el gran escritor, y además no solo el gran escritor nicaragüense, sino es el gran prócer de las letras en lengua española del momento en que vivió, desde el final del siglo XIX, principio del XX. Entonces en tu narrativa aparece la figura de Rubén Darío, pero no es un homenaje, digámoslo así, agiográfico a la figura, sino que hay también una especie como de construcción o como de análisis que lo desmitifica, o que lo pone en el lugar que tiene que estar una persona de carne y hueso, no digamos un genio, o simplemente un genio. Entonces en la novela que recibió el premio Alfaguara, que creo que me imagino que es un año importante para ti, por lo que significó ese premio y por lo que significó también de internacionalización de tu obra literaria, aparece Rubén Darío bajo, bueno, en el título lo tomas de uno de los versos, de uno de los poemas precisamente relacionado con la familia de la que hablabas antes, de Baile, ¿no? De Margarita de Baile, un poema del año 1908. Y claro, esa familia es una familia muy importante en Nicaragua, familia descendiente de Stendhal, por tanto escritores europeos, y el padre de Margarita era un médico famoso, y además un hombre que introdujo técnicas médicas importantes en el país, y luego también una persona de esa familia se emparentó con Somoza, y es un poco como el hilo conductor que tú agarras para conectar a Rubén Darío con lo que pasaría 4 años más tarde relacionado con la dictadura de Somoza, también porque hablas de Rigoberto López Pérez, el que mató a Somoza, ¿no?
el poeta que asesinó a Somoza. Entonces, me gustaría saber, es decir, cuál es la visión que desarrollas ahí de Rubén Darío y cómo ensartas una vez más literatura con vida política en esa novela. Bueno, yo empezaba diciéndoles que yo vengo de un país muy pequeño y el país del que Rubén Darío venía era más reducido aún. Rubén Darío nació en 1867 cuando en Nicaragua eran unos 300.000 habitantes. Un país devastado por la guerra, por las pestes del cólera, por las invasiones de filibusteros norteamericanos, un país prácticamente analfabeto, ganadero, sin editoriales, sin librerías, sin periódicos, no había periódicos diarios en Nicaragua. Y se da este fenómeno, ¿no?, de que Rubén Darío nace en un pueblito pequeño de las montañas del norte de Nicaragua por accidente, porque su madre, una historia familiar muy complicada, su madre había ido a tener a este niño allá por problemas familiares y la habían casado a la fuerza. Pero en fin, Rubén Darío, yo no diría que es un accidente, pero es una singularidad que hubiera nacido en Nicaragua. Y entonces a partir de allí Rubén Darío se convierte en una figura que pesa sobre la entidad del país. Este es un país que no viene de un libertador a caballo, con la espada desenvainada, como podemos ver en muchos países de Sudamérica, estas estatuas de los libertadores a caballo. No, viene de un poeta de a pie, civil, que solo se vistió de uniforme militar para presentar credenciales en la corte española cuando fue efímeramente embajador de Nicaragua en España, cuando los embajadores se disfrazaban de militares, no sé por qué, para presentar credenciales. Y entonces uno de niño en Nicaragua, la referencia diaria para mí de niño en Nicaragua la referencia diaria era Rubén Darío. Y yo empecé a recitar a Rubén Darío en los concursos escolares y aprendí de memoria las largas poesías de Rubén Darío, enamorado de la música que tenía la poesía de Darío y muchas veces sin entender tanto lo que decía. A los 12 años yo participé en un concurso nacional de declamación, que en ese tiempo eran muy comunes los concursos de declamación, declamando la salutación del optimista, que comienza diciendo: ínclitas razas, ubérrima sangre de Hispania fecunda. Y yo no entendía nada. Después me di cuenta que ubérrimo y fecundo es lo mismo. Y que el artificio poético significa acuñar las palabras para que suenen. Eso era, ¿no?, lo que Darío pretendía. Y nací con ese sonido en el oído. Rubén Darío en las tapas de los cuadernos escolares, Rubén Darío en las plazas, monumentos. Y siempre quise saber quién era de verdad este hombre de carne y hueso. Y por eso que lo trasladé comencé a leer muchísimo, intensivamente su vida. Y visité en París una vez todos los lugares donde había vivido, me tomé fotografía de todos los lugares donde Rubén Darío había vivido, y viviendo una especie de obsesión por esta figura, llegué a acumular unas 2.000 fichas en un momento que no había todavía computadores, ordenadores, y uno hacía las fichas a mano. 2.000 fichas sobre cómo se vestía, quién lo vestía, qué número de zapato calzaba, qué número de sombrero, hasta hacerme una idea de este hombre verdaderamente de carne y hueso, y por eso es que es mi personaje en Margarita está linda la mar, que este libro se llama así porque cuando ganó el concurso de Alfaguara, que es la primera vez que se convocaba en el año 1998,
Recuerdo que cuando Carlos Fuentes me llamó a Managua, que era el presidente del jurado, para comunicarme que yo había ganado el premio, al final me dijo, mira, y este título no le conviene al libro, aquí opinamos que no debe llamarse así, porque yo le había puesto Fin de Fiesta. Era el nombre que tenía, Fin de Fiesta como en el teatro, ¿no? Que al final se reúnen todos los personajes y es el gran fin de fiesta. Y entonces yo le dije, sí, está muy bien. Yo no, en ese momento no estaba yo para reflexionar si era correcto o no. Y se quedó Margarita, está linda la mar, a pesar de que Margarita, la hija del sabio de baile, a la cual le escribió este poema Rubén Darío, no es un personaje de la novela. Volvemos otra vez al momento de la Revolución y hay un capítulo de tu autobiografía que a mí me gusta especialmente, en el que se habla se dice vivir como los santos. Es decir, la revolución nicaragüense, la revolución sandinista, está llena de poetas, digámoslo así, místicos, y personajes muy relacionados con el mundo de la religión, bueno, el catolicismo o del cristianismo, y que de algún modo unieron las dos cosas, el sentido, digamos, estético, ¿no? de la entrega a una vocación de compromiso, con, por supuesto, el sentido cristiano de entrega a un proyecto que excede lo natural. Y entonces hablas en ese capítulo de Ernesto Castillo, de Leonel Rugama, de Julio Buitrago, de una serie de personajes en los que se unía, en muchos de ellos, la cuestión estética, es decir, que eran poetas, y esa vida ascética de entrega que significaba renunciar a muchas cosas buenas y honradas de la vida por entrar en un mundo en el que, si no tenías esa entrega absoluta, no ibas a conseguir nada. Hay un poema que tú citas de Leonel Rugama que dice: en las catacumbas, ya en la tarde, cuando hay poco trabajo, pinto las paredes, en las paredes de las catacumbas, las imágenes de los santos que han muerto matando el hambre, y en la mañana imito a los santos. Ahora quiero hablarles de los santos. Me gustaría que nos hablas un poco de esos santos. ¿Por qué se habla de esa manera? ¿Y quiénes eran esas personas? ¿Y por qué tenían esa actitud? ¿No? Esa actitud de... Bueno, eran en primer lugar gente muy joven. Leonel Rugama tendría 18 años cuando entró a la guerrilla, poeta muy prematuro. Dejó la universidad para irse a la clandestinidad, en un momento en que ser militante de la revolución en Nicaragua significaba un compromiso nada más con la muerte. Es decir, había una convicción de quienes se iban a las catacumbas, como dice Rugama, a la clandestinidad, de que solo estaban ahí para servir de ejemplo a futuras generaciones, con su propio sacrificio, con su propia muerte. No había ninguna convicción de que durante su vida verían el triunfo de la revolución. Entonces, esta era una convicción que hacía a la vez que quienes se iban a las catacumbas fueran muy pocos, que asumieran este compromiso total de entregar su propia vida, y el poeta Leonel Rugama, este jovencito, fue uno de ellos, ¿no? Pero fue de esta manera que se tejió el tejido moral de la revolución. Sin ese entramado, la revolución no hubiera sido posible, sin esa dedicación ética a fondo, de renunciar a todo, de vivir en la más absoluta pobreza, de vivir desprovisto de cualquiera bienes materiales. Por eso yo en el libro digo, es una santidad, ¿no? Es la santidad de las catacumbas, como los primeros cristianos que entraban a las catacumbas decididos a morir por su propia fe,
Pero eso obviamente cambió luego, ¿no? Es decir, el poder lo cambia todo. Es decir, el Frente Sandinista que llega al poder es ese Frente Sandinista del sacrificio. En la mayoría, había unos que ya no eran así, pero en su mayoría eran jóvenes. La media de edad de quienes llevaron al triunfo la revolución y eran los sobrevivientes de otros que habían muerto antes, era entre 20 y 25 años. Entonces, estos son los que hacen la revolución. Pero antes de tomar el poder, cuando ya se toma el poder, yo por eso cito una frase de Boris Pasternak, el doctor Zhivago, que es crucial, porque Zhivago dice, cuando los ideales se convierten en leyes, pierden algo de sí mismos, y cuando esas leyes se ponen en ejecución, pierden todavía más. Entonces esa es la mecánica del poder. El poder va creando su propia burocracia, va creando su propio entramado, va posponiendo los ideales. El poder tiene otros símbolos que antes no estaban en la mente de las personas. El hecho mismo de mandar, de tener dominio sobre situaciones, sobre personas. Eso es lo que es el poder, y eso afecta a las personas, sea el poder de una revolución o no sea el poder de una revolución. Las leyes son las mismas. Claro. Sí, porque además, claro, muchas veces también lo que ocurre una vez que los revolucionarios han tomado el poder, tienen que pensar que hay que hacer cosas, y las cosas se hacen con dinero. Y por eso y se va a pedir a este presidente de este país un dinero para luchar contra este asunto, o para mejorar este asunto, o para ganar esta otra guerra, porque claro, cuando triunfa la revolución, no triunfa y ya todo es maravilloso, sino que hay una contra que es muy fuerte y que funcionó durante todo el tiempo que el gobierno sandinista está trabajando, ¿no? Pero claro, yo creo que la revolución sella su propio destino cuando la decisión de la dirigencia revolucionaria es que si la revolución triunfó en Nicaragua, tiene que triunfar en El Salvador, que es donde había otro movimiento en armas, y vamos a hacer todo para que la revolución en El Salvador triunfe. El gobierno de Reagan mandó a ofrecer, decir, miren, no se metan en El Salvador y nosotros les garantizamos que no nos vamos a meter con ustedes en Nicaragua, pero no, es decir, la decisión era que la solidaridad para que triunfara El Salvador, la revolución de El Salvador era algo que no era negociable. Y entonces cuando empieza la contra, el apoyo de los Estados Unidos a la contra es oficialmente es para interrumpir el envío de armas y suministros desde Nicaragua a El Salvador. Ese es el pretexto de los Estados Unidos. Sí, sí. Y en este sentido que estamos hablando, hay un personaje en el que se da muy bien esta evolución que tú has dicho antes. Es decir, antes de la revolución, un hombre entregado, es un hombre que además no es de las cabezas absolutamente, es cabeza visible, pero no es el número uno, que luego se convierte en el número uno, que luego se convierte en presidente, que luego se convierte en hombre de poder, y que luego se convierte en enemigo de su propia revolución, o por lo menos en el que negativiza lo que había positivizado antes, ¿no? Que es Daniel Ortega. Y tú tuviste muchísima relación con él, te conociste años 77 más o menos. Entonces me gustaría hablar un poco de esa evolución, es decir, tú como una persona que estuviste muy cerca de él, y que quizá para él tú representarías a lo mejor el lado, digamos, intelectual de la revolución y del gobierno. ¿Cómo fue esa evolución desde el punto de vista de la persona que está al lado de él durante tantos años? Desde que triunfó la revolución, o sea, desde antes, desde que lo conociste, cuando creo que recién había salido él de la cárcel, hasta después de la revolución, hasta los años 90 o así. Bueno, yo de la evolución de Daniel Ortega hacia dictador que es ahora no soy testigo, porque dejamos de vernos en 1996. A partir de ahí.
hacía muchísimos años, ¿no? Entonces ni siquiera hemos cruzado la palabra, ¿no? Desde el principio hasta ese momento. Lo que pasa es que el entramado de poder de la revolución era muy diferente, ¿no? Es decir, el Frente Sandinista, cuando 4 meses antes de que la revolución triunfe, el Frente Sandinista está dividido en 3 partes, en 3 tendencias que persiguen métodos distintos de alcanzar el poder por medio de las armas. Y la unidad de estas 3 tendencias solo se da en abril, marzo de 1979. Y a pesar de que la tendencia a la que yo pertenecía, que era la tendencia insurreccional o tercerista, que es la que proponía abrirse a las alianzas con los empresarios, con la sociedad civil, era la mayoritaria, era la más grande, la que tenía más apoyo internacional, tenía apoyo de Venezuela, apoyo de México, tenía más poder militar. Pues el acuerdo de unidad se firmó en base a la paridad de las 3 fuerzas, por muy disímiles que fueran. Y entonces cada fuerza puso 3 miembros en una dirección nacional conjunta. Y este equilibrio fue clave en el reparto de poder. Entonces nadie podía ser más que otro, ¿no? Entonces Daniel Ortega comienza como un primus inter pares, pues, es decir, alguien que le están confiando la representación de ese grupo de 9 personas, sí, pero sin que eso signifique que tiene más o demasiado más poder que los demás. Eso obviamente cuando el Frente Sandinista pierde las elecciones en el 90 se rompe, porque toda esa estructura se termina. Y el único que queda como sobreviviente de ese grupo con fuerza política es él, ¿no? Y va evolucionando hasta convertir este poder, que fue el poder de la revolución, un poder personal, y de un poder personal al día de hoy en un poder familiar. A ver, un personaje que también se une de algún modo la literatura con la política es Gabriel García Márquez, y que tiene una cierta importancia dentro del proceso revolucionario del sandinismo. Y también pues ha tenido una cierta relación personal contigo, tanto desde el punto de vista de la literatura como del compromiso. García Márquez en el año 75 publica El otoño del patriarca. Claro, ya desde el año 67, Cien años de soledad, ya era el gran escritor del boom, después todavía más. Y cuando publica ese libro, entonces él dice una frase que dice, bueno, ya la verdad es que mi fama literaria es grande, ahora me voy a gastar esa fama en política. Y es cuando se acerca él a Cuba y todo esto. Y por esa época, precisamente, es cuando se estaba gestando todo el momento último de la revolución sandinista. Y yo sé que tuviste contactos con él y que él ayudó de alguna forma. Y me gustaría que hablases cuál fue el papel que tuvo García Márquez en todo el proceso revolucionario del sandinismo, y luego personalmente las cosas que hayas visto con él en esa época. Bueno, en el año de 1977, la tendencia a la que yo pertenecía decidió que la única manera de hacer visible la lucha contra Somoza era atacando al ejército de Somoza en sus cuarteles y llamando a la formación de un gobierno de unidad nacional donde participaran no solo los sandinistas, sino gente de las demás tendencias políticas. Y entonces se preparó lo que se llamó la ofensiva de octubre de 1977 para tomar 4 o 5 cuarteles militares en distintas ciudades del país y proclamar la existencia de un gobierno provisional. Y entonces yo me fui a Bogotá a buscar a García Márquez, porque nosotros no teníamos ninguna relación con Carlos Andrés Pérez, que era el presidente de Venezuela, y buscábamos que Carlos Andrés Pérez fuera el primer gobierno de América Latina que reconociera a este gobierno que se iba a instalar en Nicaragua en octubre. Estos eran planes bastante fantasiosos. Es decir, poder instalar un gobierno en base a ese golpe militar que se iba a dar de la toma de los cuarteles. Entonces yo le fui a buscar a Bogotá y
yo no lo conocía. Nos juntamos en los estudios de la RTI de Colombia, era una estación de televisión donde se estaba filmando La Mala Hora, dirigida por Jorge Ali Triana. Y él estaba ahí muy pendiente de la filmación, y nos reunimos en una sala que estaba llena de monitores y de video, y yo les puse con toda la seriedad del mundo lo que yo llegaba, y él con toda la seriedad del mundo me contestó que sí, que él iría a hablar con Carlos Andrés Pérez. Y fue a hablar con Carlos Andrés Pérez y le contó la historia que yo le había contado, que teníamos 800 hombres sobre las armas, lo cual era mentira, que íbamos a tomar los 5 cuarteles, solo se tomó uno y efímeramente, y que íbamos a proclamar el gobierno provisional en un punto de Nicaragua, lo cual tampoco se pudo. Pero Carlos Andrés Pérez dijo que sí, que él nos apoyaba, y a partir de entonces nos siguió apoyando hasta el triunfo de la revolución. Una vez recuerdo que ya en Managua, García Márquez, que llegó varias veces, allá por el año 1980, una vez me dijo: mira, todo lo que tú me contaste en ese tiempo era mentira. Ni tenían esa cantidad de hombres, ni se pudieron tomar todos los cuarteles. Le digo, pero ¿quién a ver, cómo tú puedes acusar de mentiroso a alguien, ¿no? Si es un mentiroso, un mentiroso profesional, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? Y luego, una vez que triunfa la revolución, hay unos aspectos que me interesan a mí mucho de la relación que tú tuviste con personajes de la política internacional o en general del mundo de las relaciones internacionales, que tienen que ver con lo que está pasando en Nicaragua y en América Latina en esa época. Y en concreto me quiero fijar en dos, en Jimmy Carter y Ronald Reagan. Son dos presidentes con los que tú tuviste cierta relación o cierta interacción. Estamos hablando del final de los 70 y la primera parte de los 80, ¿no? O gran parte de los 80. Y me interesa mucho la diferencia entre los dos. Tú dices que Jimmy Carter era un hombre con conciencia, y que probablemente por tener conciencia no le fue tan bien como él podía haber ido. Es decir, que porque un político con conciencia, de algún modo, entre comillas, tiene ciertos peligros, ¿no? Y luego frente a él estaba Reagan, que Reagan tenía muy claro lo que tenía que hacer con Nicaragua y en general con el mundo centroamericano. Si hablas un poquito de estos dos... Bueno, yo a Reagan nunca la conocí. Sí, pero... Conocí a Carter, sí, claro. Yo conocí a Carter cuando triunfó la revolución, y entonces él invitó a la Junta de Gobierno a una visita a la Casa Blanca. Eso fue en agosto de 1979, recién pasado el triunfo de la revolución. Y entonces fuimos en representación de la Junta a esa visita oficial a Washington, Daniel Ortega, Alfonso Robelo, que era miembro de la Junta en representación de los empresarios privados, y yo. Y nos reunimos con él en la Casa Blanca, y entonces Daniel Ortega comenzó a recriminar el papel de los Estados Unidos en la historia de Nicaragua, pero como acostumbra Daniel Ortega en sus discursos, se fue desde el siglo XIX, y era un discurso bastante largo el que hubiera resultado, ¿no? Y entonces Carter, recuerdo que yo lo cuento en este libro, que le tuvo, mire, le dijo, si usted me promete no echarme en cara la culpa de mis antecesores, yo también le prometo no echarle en cara la culpa de los suyos, refiriéndose a Somoza, ¿no? Y Carter nos había prometido un apoyo de $100 millones para empezar pues a resolver los problemas del nuevo gobierno, que nunca fueron entregados, porque eso se volvió en el Congreso un gran intríngulis, y Carter comenzó a debilitarse.
a debilitarse mucho, sobre todo por el asunto de los rehenes de Irán, que es un episodio que muchos de ustedes no conocen, pues, que es cuando el gobierno de Irán se tomó la embajada de los Estados Unidos y tomó como rehenes a todos los funcionarios diplomáticos, y Carter quiso liberarlos a través de una operación secreta, como estas que hemos visto en la televisión, de que la muerte de Bin Laden, y luego la otra que anunció Trump del otro jefe del ISI. Pero ese fue un fracaso, porque los helicópteros no pudieron despegar, se llenaron de arena en el desierto. Es un verdadero fracaso, y eso le costó la presidencia. Simbólicamente, ¿no? Pero ya iba muy debilitado, y venía creciendo la figura de Reagan, que era una figura... Él era un gran comunicador. Reagan era un gran comunicador. Se había entrenado en la televisión, como era actor de cine, y le sabía hablar a la gente. Hay un momento en que tú vas a Harvard y a otras universidades a dar unas conferencias hablando del problema de Nicaragua de aquella época, y entonces te van a entrevistar a la televisión. Y coincide que justo antes de la entrevista que te hacen, estaba Reagan. No recuerdo bien cómo era. Reagan había estado hablando sobre... Bueno, es que yo estaba de visita en Nueva York, sí, y yo tenía una entrevista con Don Rather, que era el anchorman, el más importante de los directores de programas de noticias en la televisión, pero no era una entrevista al aire, sino que íbamos a hacer una conversación off the record. Y estando allí con él, él tenía puesto el monitor de la sala de prensa de la Casa Blanca, solo el atril donde iba a hablar el presidente. Y me dijo: estamos esperando un mensaje muy importante del presidente Reagan. Yo me voy a atrasar un poco porque tengo que salir al estudio, me dijo, y yo regreso. Entonces yo le dije: eso es sobre Nicaragua. Entonces, ¿cómo lo sabes? Le digo: porque con seguridad es sobre Nicaragua, ¿no? Y en efecto, ese día Reagan reconoció que, tenían entendimientos con Irán para ayudar a la contra. Es decir, como ya se iba a descubrir, de todas maneras Reagan se adelantó a anunciarlo, lo que se conoció como el Irán contra, a ejemplo el Irán Gate, que se convenció como el caso que votó a Nixon, ¿no? del Watergate. Este es el Irán Gate, o el Contra Gate le decían. Y entonces volvió, cuando se hizo el anuncio, Reagan hizo el anuncio, inmediatamente Don Rather me llevó al estudio y yo aparecí comentando el reciente anuncio de Reagan, lo cual le pareció a mucha gente que cómo había hecho Don Rather para tenerme a mí ahí en el estudio en ese momento, ¿no? Y era toda una casualidad. Sí. A ver, voy a hacer una última pregunta, así más bien literaria, por si luego alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, porque ya llevamos mucho tiempo. Quería hablar también un poco de la novela policíaca. Algunas de tus últimas novelas han tenido un protagonista que es un policía muy peculiar, y en esa Dolores Morales, y en ese ambiente o en ese ámbito pues pasa una serie de cosas que tienen que ver con la investigación policial, pero que en el fondo también es una especie de visión de la sociedad. ¿Cómo tú, es decir, para qué te sirve a ti la novela policíaca? Es decir, ¿qué quieres decir con ella? ¿Es simplemente algo que tiene que ver con el entretenimiento, con la idea de que hay que resolver una serie de casos y unas intrigas que el lector tiene que interesarse por ellas, o tienes también algún sentido social o de crítica o de...? Bueno, yo creo que en muchos sentidos toca todo lo que tú estás citando, ¿no? A mí se me ocurrió que sería interesante crear un personaje que es investigador de la policía en el departamento antinarcóticos, que ha sido guerrillero, porque es un muchacho que
pelea en la guerrilla, pierde una pierna, le ponen una prótesis y queda asignado a la policía cuando triunfa la revolución, y ahí se convierte en investigador antidroga. Y entonces me pareció que era una manera de contar la historia de alguien ligado a la revolución a través de una novela policíaca. Y en la siguiente, pues ya el inspector, que se llama el inspector Dolores Morales, pasa a retiro y abre una oficina de investigador privado en Managua. Pero en la primera novela es el tiempo, digamos, del gobierno corrupto de Arnoldo Alemán. En el siguiente ya es el primer gobierno del regreso de Daniel Ortega, cuando él es investigador privado, y entonces investigador privado muy humilde, ¿no? Que investiga casos de adulterio, de pequeños casos que le llevan a su oficina en Managua, pero de repente un millonario le encarga averiguar la desaparición de su hija. Y es ahí donde entramos en los subterráneos del poder, de la corrupción, de lo que ya es el primer gobierno de Daniel Ortega. Y la que yo estoy escribiendo ahora, que es con el mismo personaje, tiene que ver con la insurrección de abril del año pasado. ¿no? Sí. Sí. Es una manera de ir siguiendo la historia contemporánea de Nicaragua. Bueno, a ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta o intervención sobre cualquier tema de lo que se ha hablado o de que no se ha hablado, pues sí. Sí, yo quería pedirle un comentario sobre algo que precisó ayer, que es la negativa del gobierno actual nicaragüense, de la dictadura, a que el número 3 de Borrell interviniese o entrase en el propio país. Hoy viene el relato de la iglesia, que se llama este señor, en la prensa nacional, o al menos en el mundo. No sé si los demás lo habrán publicado. Sí, sí. Pues yo lo que conozco es lo que dicen los periódicos, ¿no? Que el señor Iglesias, que es el secretario de Estado para la Cooperación, tenía una visita programada en Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega no lo dejó entrar, es decir, bajo el pretexto diplomático de que su visita no era oportuna. Pues yo lo que puedo comentar es que esto tensa las relaciones entre el gobierno de España y de manera arbitraria, ¿no? y el gobierno de Ortega. ¿A qué se debe concretamente? A mí me parece que Ortega no quiere ninguna vigilancia internacional sobre lo que está ocurriendo dentro de Nicaragua, y por eso se atreve a prohibir la entrada de un funcionario, de un representante del gobierno español. Sí. Mira, te quería comentar algo, o pedirte que profundizases un poco. Antes has asegurado, ¿no?, que era un error considerar que los literatos o los filósofos, ¿no?, pueden gobernar y viceversa, ¿no?, un poco, ¿no? Y bueno, quería preguntarte un poco si tú consideras esto, que esto es una limitación del propio filósofo o literato, ¿no?, o más bien una limitación de la condición humana o de la sociedad, ¿no?, o de la condición humana que se vinculiza en esa sociedad, ¿no?, para poder, ¿no?, asumir esa visión, ¿no?, de que pueda tener ese filósofo en cuestión que sea. Eso por un lado. Y por otro lado, ha sido una experiencia de gobierno, ¿no? Me interesa mucho, ¿no?, el tema de la corrupción, ¿no?, de la corrupción, de cómo el poder corrompe, ¿no? Y también incluso hasta qué punto consideramos las democracias como que están fuera, ¿no?, de muchos circuitos, ¿no?, de poder, ¿no?, que pensamos en las democracias que el individuo está empoderado de alguna manera, cosa que yo particularmente no creo, ¿no? Y sí, un poco como eso, como las democracias, como ves tú que las democracias, particularmente las europeas en las que vivimos, esta en la que vivimos en concreto, están corroídas, ¿no?, por nuevas formas de dominación, ¿no?, y nuevas formas. Por ahí va.
Bueno, yo creo que la democracia no libra a las sociedades de los actos de corrupción. Pueden transparentarse más. Es decir, un acto de corrupción en un país como España, cuando es descubierto, pues los jueces tienen independencia para llevar adelante procesos y condenar a los responsables, como está ocurriendo ahora con el caso de Andalucía, ¿no? Que he visto en los periódicos. Eso en un país gobernado por una dictadura donde no hay transparencia no es posible, porque todo está en manos del que manda, todo está en manos del que está arriba, y él decide políticamente qué es lo que los jueces deben fallar o no, como ocurre en Nicaragua, ¿no? Es decir, todo el sistema judicial depende del poder político. Y no hay ninguna independencia de los jueces para poder procesar a un funcionario público. Esa posibilidad sería ridícula en el país, ¿no? En Nicaragua eso es completamente impensable. De manera que esa me parece que es una diferencia sustancial. No estoy diciendo que en los países democráticos los sistemas judiciales sean perfectos, tampoco es eso, ¿no? Hay intereses creados siempre, pero hay una enorme diferencia en cuanto a la opacidad que se da bajo las dictaduras o los gobiernos autoritarios y la transparencia que es capaz de tener un sistema democrático para juzgar a los corruptos. En América Latina hemos visto ahora una sucesión muy larga de casos de corrupción, porque la corrupción se ha globalizado. A partir del caso Odebrecht, que es una compañía multinacional enorme con sede en Brasil, no hay gobierno que no haya resultado corrompido en América Latina por Odebrecht, bajo un sistema muy simple de corrupción que me parece que tampoco se trata de ninguna genialidad, ¿no? Y es que si Odebrecht iba a construir una plaza, un puente o una carretera, una autopista o una represa hidroeléctrica, es una compañía que tiene 300.000 empleados, pues en lugar de que cueste 50 millones la obra, cuesta 70 y se reparten con los funcionarios corruptos. Eso no es ninguna genialidad, simplemente eso es un robo descarado, pero desde países tan pequeños como El Salvador, donde el presidente Funes, que está refugiado en Nicaragua, protegido por Daniel Ortega, está procesado en El Salvador por estos hechos de corrupción, hasta funcionarios en el Perú, en Ecuador, en todas partes de América Latina alcanzaron los tentáculos de Odebrecht. En algunos países los sistemas judiciales han tenido la fuerza suficiente para procesar estos hechos de corrupción, en otros no. Y la otra pregunta que te hacía, la primera. Sí, hasta que profundizas, si no te importa profundizar un poco, sí, de hasta qué punto un escritor y un político. Eso es, preguntaste. Sí, bueno, yo me refería sobre todo al hecho de que un escritor que tiene en una posición de poder no tiene la independencia suficiente para juzgar hechos contemporáneos o para introducirse en hechos contemporáneos que tengan que ver con una novela. Es decir, alguien que es parte de un poder político necesariamente terminará defendiendo ese poder político en el contexto en que escribe, y una novela es el espacio de libertad más grande que hay. Es decir, no se puede comprometer con ninguna tesis política ni con una posición de poder. Si alguien escribe desde el poder, va a cegar la novela y eso va a terminar con la libertad que la novela tiene. Es un espacio libre, es un espacio absolutamente crítico. Entonces el mejor escritor es aquel que está lejos del poder, porque puede jugar al poder, es decir, siendo el poder uno de los temas eternos de la literatura, junto con el amor, la locura, la muerte, pero no hay novela que no tenga que ver con el poder. Ahora, si se trata del poder de juzgar al poder al cual el escritor pertenece, ya llevará una tarea fallida desde el principio, ¿no?
Pero tú publicaste novelas en los 80. Claro, eso, pero esos son los retos a los que uno se enfrenta, ¿no? Y cuando yo regresé de Berlín en el 75, yo dejé de escribir porque me comprometí tiempo completo al trabajo de la intelectual de la revolución. Y en 1985, cuando yo fui electo vicepresidente, tenía 10 años de no escribir. 10 años. Y entonces, cuando yo acepté ser candidato, dije, bueno, aquí son 6 años más. Un escritor que deja de escribir 16 años se terminó para siempre, ¿no? Entonces decidí que yo tenía que escribir y me levantaba en las madrugadas a escribir, pero fui a buscar un tema que es el de Castigo Divino, que es una historia de un envenenador que se desarrolla en los años 30 del siglo pasado, lejos del escenario actual de la revolución. A mí nunca se me ocurrió plantearme escribir una novela sobre la revolución sandinista, hubiera resultado un bodrio, ¿no? De alguien que está participando del poder, que me hubiera resultado quizá una cosa parecida a la oda de Stalin, ¿no? Claro, sí. Sí, muy bien, una gozada escucharte. Pero un par de cuestiones. Una, que a veces he encontrado unas reflexiones, análisis sobre ello, pero no he llegado a una conclusión clara. Bueno, la revolución sandinista ya en el gobierno tuvo que hacer frente a la contra, además con un apoyo muy fuerte de Estados Unidos, etcétera. Pero la contra encontró pues una base social en los misquitos, en gran medida, ¿no? No quiero decir que todos, pero ni toda la base era esa. La cuestión, una de ellas es, ¿algo no se hizo bien en relación a los misquitos por parte de la revolución o a esas minorías indígenas? Esa es una cuestión. Y la segunda, siguiendo el hilo ese, pero por otro lado, no hay revolución que no tenga que enfrentarse de alguna manera a la contrarrevolución. Eso parece una constante histórica. Claro. Pero la desgracia es, y la tragedia, eso es dramático, pero la tragedia es que parece que no hay revolución a la que no le surja la antirrevolución desde dentro, que pervierte los mismos objetivos. Y la cuestión añadida es qué trabajo cuesta reconocer lo negativo de esa antirrevolución, no solo desde dentro, sino desde fuera. Es decir, hay unas posiciones muy sectarias en muchos grupos de izquierda, y es doloroso reconocer eso desde la izquierda, que se resisten ahora mismo a reconocer que en Nicaragua hay una dictadura. Eso es decir, porque mantiene el marchamo sandinista, pero es una impostura, claro. Bueno, pues esas son las dos cuestiones. Sí, sobre lo primero, yo creo que hubo una incomprensión decisiva de la revolución, no solo con los pueblos misquitos de la costa del Caribe, sino en general con los campesinos. Yo quisiera comenzar por ahí, porque yo lo explico también en Adiós Muchachos, que el discurso de la revolución frente a los campesinos fue la tierra para los campesinos. Entonces, cuando la revolución llega al poder, el prejuicio ideológico, y vamos al prejuicio ideológico que es tan poderoso, dice, no, los campesinos se van a volver pequeños burgueses con títulos de propiedad en la mano. Vamos a organizar cooperativas donde la tierra va a ser del Estado y los campesinos van a vivir allí, van a trabajar la tierra, van a producir de conjunto. Y eso no es lo que la revolución le había prometido a los campesinos. Le había prometido títulos de propiedad que podían heredar a sus hijos, que podían vender, es decir, lo que es un título de propiedad completo. Y eso creó una enorme inconformidad en la base campesina, que se sumó a la contra luego. Y por otro lado, cuando la revolución comienza a expropiar a los grandes terratenientes, el mensaje es, después vamos con ustedes, el mensaje es subliminar, tal como lo entienden los pequeños propietarios. Si están expropiando los grandes, después vienen conmigo. Y los
los pequeños, medianos propietarios son los que luego se convierten en jefes de las fuerzas militares de la contrarrevolución, y los soldados son los campesinos sin tierra. Si es una revolución, contrarrevolución campesina, armada y financiada por Estados Unidos sin duda, pero con una base social campesina, a la cual se suman los misquitos, porque los misquitos viven junto a los ríos, en comunidades pequeñas, separadas, y entonces la revolución dice, bueno, pero esta gente, si vive separada, no la vamos a poder alfabetizar, no le vamos a poder llevar electricidad, no le vamos a poder llevar agua potable, hay que llevarlo a grandes asentamientos, ignorando que la relación de estos misquitos con la tierra, con el agua, con la naturaleza es muy profunda, es muy panteísta. Eso no está en la cultura del Pacífico, porque la revolución se hace desde el Pacífico, el país, no desde el Caribe. La cultura del Caribe es completamente distinta. Entonces aquí hay otra enorme incomprensión. Entonces se fuerza a los misquitos a trasladarse a asentamientos que son creados con escuelas, con hospitales, etcétera, con clínicas, y eso hace que se levanten en armas. Ahora, la segunda parte, a mí me parece que aquí lo que se está dando en América Latina y en nuestro mundo hispanoamericano en general, no desconozco más lo de otras culturas, es una especie de nostalgia enfermiza por un pasado que ya no existe con la izquierda, las revoluciones que dejaron de serlo. Y hay una fidelidad a esas ideas obsoletas que no funcionan en el mundo moderno, y eso es cerrar los ojos frente a es decir, cuando tú dices, en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega produjo desde abril del 2018 hasta octubre, septiembre del mismo año, más de 500 asesinatos. Eso para la izquierda es una calumnia imperialista, una izquierda tradicional. Es la calumnia imperialista, no, Daniel Ortega es un líder revolucionario, la revolución sandinista, eso no puede ser, eso es mentira. O la revolución tiene que reprimir a los enemigos del pueblo, y esta es una maniobra del imperialismo para debilitar a la revolución. Es decir, la revolución no existe. Es decir, lo que existe es una retórica en Nicaragua que se aferra a los viejos términos de la revolución de los años 80, pero no es más que una dictadura familiar. Y eso el grupo de Sao Paulo y este nuevo grupo de Puebla que se ha organizado con dirigentes de la izquierda no lo reconoce, o no lo quiere reconocer, o no lo hace por una conveniencia política. Y los grandes símbolos siguen siendo Cuba, Venezuela o Nicaragua, como que la historia no se hubiera movido del todo. Y la retórica que comienza con el mismo nombre, porque llamarle revolución ahora a algo que empezó hace 40 años en el caso de Nicaragua, o 60 en el caso de Cuba, realmente una revolución es algo que no se puede extender en el tiempo 60 años, ya no es una revolución es cuando se hace, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguna cuestión más que se quiera proponer aquí? Yo creo que tiene... La última pregunta ya. Sí. Había otra. A ver. Sí, por favor. Hola, Sergio. Hola. Mencionaste tú que la literatura se ocupaba de lo excepcional hace un instante. Yo también creo que se ocupa de lo cotidiano, ¿no? Lo ordinario. Pensemos, por ejemplo, en Carver, en Chekhov, ¿no? En Hemingway. Planteaba esto porque quisiera ver si tú te has propuesto o te has planteado en algún momento, o si esto puede ser tal vez un proyecto futuro, también escribir acerca, desde lo íntimo, desde lo tal vez minimalista, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Tolstoy, ¿no? Que después de la saga esa gran saga de Guerra y Paz, ya casi en el final de la carrera literaria también de su vida, escribe después de la muerte de Iván Ilich, ¿no es cierto? Quisiera saber si te planteas en un momento, o si te has planteado escribir una novela así.
Bueno, no me olvido que Tolstoy, la sonata Kreutzer, su mujer lo tomó como una ofensa personal. Y le contestó con otra novela. No quiero entrar en esos conflictos domésticos. Yo creo que la literatura, claro, se alimenta de lo cotidiano, obviamente, ¿no? Y pueden escribirse hermosas libros, novelas acerca de la vida cotidiana. Pero en esa cotidianidad también hay cosas que son siempre singulares. Es decir, en el sentido que para mí la novela no se ocupa de lo general, sino de lo específico, y en lo específico siempre hay alguna singularidad. Ahora que mencionabas a Hemingway, uno de los libros que yo siempre más, al que siempre regreso, es Una fiesta movible, que se traduce en español como París es una fiesta, ¿no? Y Hemingway dice que él se iba al museo, al Louvre, a mirar cuadros, y lo veía mejor cuando tenía hambre, porque no tenía para comer. Y entonces dice que cuando uno va con el estómago vacío, en ayunas, a un museo, ve los cuadros con mayor intensidad y un brillo que no tienen si llevar el estómago lleno. Eso es excepcional, porque generalmente el turista que va, esos turistas que vemos nosotros, japoneses o chinos marchando, todos con una banderita delante, esos van bien comidos. Hemingway iba muerto de hambre, pero no por una técnica de ver mejor los cuadros, sino porque no tenía que comer realmente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamo singular en la literatura, lo que uno apunta porque le va a parecer interesante al que está leyendo, porque me pareció interesante a mí, que soy el que escribo y lo estoy viendo desde una perspectiva de esto que yo llamo la singularidad. Si me interpretaste como que yo digo que solo los grandes acontecimientos históricos son los capaces de producir las novelas, no he querido decir eso, ¿no? En los relatos siempre hay distintas novelas, y la intimidad es una gran fuente para contar historias, ¿no? Bueno, una última cosita pequeña y nos vamos ya. A ver. Gracias. ¿Hasta qué punto lo que has dicho de si la literatura excepcional y el enfoque más singular se potencia o es exclusivo en Hispanoamérica? En el sentido en el que, porque es que es una suposición que cree esta visión singular del realismo mágico o el orden maravilloso. Yo creo que, vamos a ver, el realismo mágico se ha vuelto una marca país, ¿no? Los anuncios de turismo de Colombia usan la palabra realismo mágico para interesar a la gente que visite Colombia. Yo creo que el realismo mágico es una sublimación de lo excepcional y de la exageración. Cosas que a un lector ordinario le pueden parecer exageradas, pero que en la realidad no lo son. Es decir, la realidad de América Latina y sobre todo en el Caribe es muy exagerada. Es decir, lo que se ve como exageración en la literatura no está más que copiado de la realidad. García Márquez decía que una de las reglas de contar se le había enseñado a su abuelo, que era contar con cara dura y completamente imperturbable las mayores mentiras, pero con toda seriedad, ¿no? Esa es la clave de la mentira, ¿no? Contarla con toda seriedad, pero recurrir a la historia también no es solo un asunto latinoamericano. Si se fija bien, la historia española, la novela española hoy en día, de lo que más echa más mano es de la historia pública. Algo que en los años 80 no era así. Es decir, la novela española buscaba más, me estoy refiriendo a la novela peninsular, ¿no? Buscaba más los espacios íntimos, los espacios privados, la exploración interna, y de repente, de Soldado de Salamina, quizás de Javier Cercas, de repente aparece la guerra civil, aparece el franquismo,
como temas de la novela. No la guerra civil o el franquismo, porque esos son fenómenos históricos. Si la novela es sobre la vida de las personas, y yo insisto en eso, ¿no? La novela no es sobre fenómenos históricos, sobre la vida de las personas tal como aparecen afectadas por los grandes fenómenos históricos. Pero bueno, la guerra civil, el franquismo, son grandes espacios que ahora han entrado en la novela contemporánea española, ¿no? Bueno, si quieres, José Antonio, si quieres despedir el acto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tus palabras, las escritas y las dichas, que son las que acabamos de disfrutar. Así que palabras. nunca son demasiadas, siempre bienvenidas. Pues nada, y muchas gracias, Ángel, por la entrevista y el acto. Pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, hombre, por favor. Gracias. Gracias.